Señor, ando buscando un don. Se llama Joaquín Venegas. ¿Cómo para qué lo necesitas? Pues ese es pedo mío, ¿no? Benito Narváez, PG. Y el señor Venegas está implicado en un hecho de sangre, mijo. Acá. ¿Un hecho de sangre? Pues ¿en qué bronca se metió o qué? Ay, pues mira, ayer entró al hospital medio muerto. Le pusieron una madriza. Era una madriza. Y estamos investigando a todo el mundo porque tal vez tenga que ver con el asesinato de un militar de alto rango. Así es que mejor me vas diciendo tú quién eres. A ver, Tobías, ponte esta negra para que te veas de luto. Por supuesto que tengo que estar de luto. ¿Cómo fueron a matar a Oteiza? ¿Sabes lo que eso significa? Que esta ciudad se va a volver violenta como Juárez y Mexicali. ¿Y de la PGR no te han hablado? ¿No saben quién fue? No, no todavía. Después de esto, ¿qué sigue? ¡Saúl! ¿Dónde está Saúl? Quiero que me acompañe. No, Saúl no llegó a dormir. Salió a tu imagen y semejanza, nada más que tú guardas mejor las apariencias y tú sí llegas a dormir. A ver. Tiene que ver un pedo todo madreado con la muerte de un militar. ¿Está bien? ¿Está vivo? Responde quién eres, cabrón. ¿Que no has entendido que el que hace las preguntas aquí soy yo? No, pues si ya vimos que usted es el alto mando. Ah, bueno, pues. Soy su hijo, José María Venegas. Mi jefa me dijo que me quería ver, por eso lo ando buscando. Así que es tu padre. Ahí. Está bien. Ya lo radiamos. Y al parecer tu jefe nomás saliendo del bote ya se metió en un montón de problemas. Está en el hospital. Vamos, güey. Narváez, ya llegó el nuevo jefe militar y nos va a pasar revista. Vámonos. ¿Cómo se apellida? Lo que le pasó al coronel Oteiza es muy grave. Hay alguien por allí creyendo que está por encima de la ley. Pero lo vamos a encontrar. Ya se iniciaron las investigaciones. Qué bien. Tobías Clark. Coronel Israel Centeno. A partir de este momento, encargado de todo lo que esté pasando en la frontera. Imagino que como alcalde usted ya tiene algún sospechoso de lo que le pasó a Oteiza. Entonces, ¿qué? ¿No hubo testigos? Nada, pues nadie sabe quién fue, patrón. Pero las cosas ya se pusieron bien feas allá afuera. Parece que militarizaron todo el estado. La gente que tenemos en la PG nos dio el pitazo que no pasáramos nada de merca hasta que usted se arregle con el nuevo jefe militar. Nada, eso no hay problema. Yo le llego al precio a este cabrón. Bueno, pues y lo otro es que ya empezaron a llamar a los clientes a los que les debemos merca. Pidieron hablar con usted. Hijos de la ching... ¿Qué llevan por carga? Alimentos, todo legal. ¿Documentos? Mi capitán. ¡Deténganos! Bájate. Ah, ching. Y nada
más quién llegó. Ahora sí me valen más los golpes. Hijo. ¿Quién te madreó? ¿A quién le quisiste chingar una feria que terminaste así? No es así. No es así, mijo. Fueron el cabrón de Morillo, que siempre me tuvo el ojo encima y no sé cuántos vatos más. Nada más cómo me dejaron. Los médicos que casi no la libro. Pero nada de eso importa. Quería verte. Decirte que cambié. Nada más eso importa, mijito. Luego hablamos de eso. Ahorita te quieren achacar un muertito que no es tuyo. No lo voy a permitir. Eso quiere decir que me crees. Que sabes que no soy un mal hombre. Chema, yo ahora cambié. Encontré al Señor. Dime qué me crees, mijito. Luego platicamos. Luego vas a decir a la tira quién te madreó. ¿Estamos? Luego vengo. Vámonos, cabrón. ¿Cómo que detuvieron el cargamento? Y entonces, ¿para qué le doy tanta feria a Loteiza? Ah, ching. Ahora resulta que tengo que hacer tu trabajo, ¿verdad, inútil? Pues puros corajes, pa. Oh, pues lo que pasa es que estoy rodeado de puros inútiles, mija. ¿Tú crees? Me voy a tener que ir a Nogales para arreglar sus broncas y te voy a tener que dejar solita. Si quieres, yo te acompaño. De todas maneras, quiero pasar a la frontera. Necesito comprar unas cosas. No, mija, en este viaje no. Ya seré en otro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás así? No te preocupes, mi cielo. Por Dios. Son broncas que hay que arreglar, nomás eso. Pero te prometo que te voy a llevar al gabacho para que te compres todo lo que te dé la gana. Ahora ya. Vayas a ver si la marrana puso. Órale. De Don Feyo me encargo yo. Tú encárgate de todo lo demás. Dile a los muchachos que paren la producción. Vamos. Está bueno, patrón. Dale. Patrón. A ver tú, mi cap. ¿Cómo si sabías de todo el que iba a pasar, que ya pasó, aún así te Loteiza? Por la misma razón que le digo que no le vuelva a poner un dedo encima a mi papá. Se lo dije de chamaco, se lo vuelvo a repetir. Tu jefe y yo teníamos asuntos pendientes. No, si yo sé la clase de que es mi papá, pero es mi papá y me lo respeta. Vamos. Señora Blanca. ¿Sí? ¿Usted sabe que tiene que hablar don Ricardo con el Chema? Yo nunca me meto en los asuntos de Ricardo. Y te aconsejo que tú tampoco lo hagas. Perdóneme, señora. Pero si esos asuntos tienen que ver con mi hijo... Pues ya deberías de estar acostumbrada. Porque por lo que se ve, tu hijo cada vez más está trabajando con él. A lo mejor todo esto tiene que ver con lo que se dice en todo Nogales. Sobre lo de Oteiza. Se lo quebraron. ¿Quién te crees para hablarme así, Yo no le estoy faltando el respeto, patrón. Pero si así lo quiere tomar, está bueno, pues. Agarro a mi jefa y hasta aquí llegamos. Ah, me estás amenazando, cabrón. No, yo sería incapaz de amenazarlo, patrón. Si usted nos dio techo, nos dio comida, nos dio trabajo cuando más lo necesitábamos. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Es más, aquí mismo le digo que yo quiero y puedo seguir bajo sus órdenes. Siempre y cuando me respete de la misma manera que yo lo respeto a usted. ¡Vamos! Quiero que te quede clara una cosa, Gary. Si estoy en es porque yo jamás quedo mal con nadie. Y aquí lo que está en juego es mi nombre y mi palabra. Mira, yo entiendo tu rabia, Aguilera. Ahora,
Entiende tú la rabia de los consumidores que esperaban su hierbita, su ponzoña para este weekend. Oye, no lo tomes a broma, gringo. Es bien serio lo que está pasando. Hasta hoy Ricardo nos ha dado muy buen servicio a todos los que pasamos la merca por su lugar. Pero si nos cierran Nogales, nos van a partir la madre a todos. No. Aquí también se va a armar la bronca, así como ustedes dicen. Mira, vamos a hacer esto. Yo voy a hablar con mi gente aquí en USA para que se esperen. Y tú, por favor, habla con tus colegas allá en México. No, yo creo que lo mejor es acercarnos a Nogales para hablar con el Ricardo. ¿Qué? ¿Te jalas para allá? Está bien, mañana salgo en la mañana para Nogales. Aguilera, ¿cuenta con eso? Muy bien. Honey, my love, my beautiful love. Oye, mi vida. Hey, what's up, baby? ¿Me acompañas mañana a México? Podremos pasar un momento divertido en la frontera y seguir bailando. Ay, no, baby, lo siento. Tengo muchas cosas que hacer. Así como que te quieres seguir poniendo hot para mí. Eso es imposible. A ti te gusta que todo esté en su lugar, ¿no? Sí, pues sí. Tell me. Muy bien, está en su lugar. I love it. ¿Y sabes algo? Dime. ¿Hablaste con Ricardo Almenar Paiva? No, estuve hablando con Aguilera, que se está reuniendo con la gente que nos trae la mercancía desde México. Me estás poniendo nervioso. La idea es hablar con Almenar. Es por eso ¿Qué? que mañana me voy a Nogales. Ok. Entonces, ¿qué? Rating. ¿Te quedas o te vienes? Yo me voy. ¿Sí? Oye, tú. La próxima vez que no llegues a dormir, me avisas. Para empezar a usar tu cuarto en algo mejor que no sea nada más guardar tu ropa. Me fui de fiesta con unos amigos. Tampoco me que no es todos los días. Pues sí, pero mírate cómo estás. Y yo ayer preocupadísima por ti con todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Había unos militares, ¿qué fue? Pues mataron a Oteiza, Saúl. A tiros. Fue horrible. No, ¿en dónde? Pues en la puerta de su casa. Todavía no saben qué pasó, pero... Y es que apenas ayer estaba con nosotros. Sí. ¿Y la Regina? Se fue a dormir a casa de Amanda. Esas 2 días se hicieron amigas. Ay, vete a bañar que hueles hasta acá. Dale. Pues a eso iba. Ay, pues no es que sea una devoradora de hombres, pero pues es que hay muchos hombres que están para comérselos, ¿no? ¿Y qué? ¿A poco se llevas varios? Ay, lo dices como si los coleccionara. Pues no, solo como unos 6 que me hayan importado. 6. No son muchos, güey. No. Pues nomás uno por año desde que tienes 14, amiga. Tú tranquila, ¿no? Ay, qué exagerada, oye. ¿Sabes cuál me gustó uno? Uno que estaba medio ruco, pero es que ese sí, era buenísimo en la cama. Me lo hacía riquísimo. Creo que es la experiencia que me llevaba a buenos restaurantes, a buenas discotecas, hasta que mis papás pues me cacharon y me lo prohibieron. Pues con toda la razón. Si eres casi una escuincla tú. Ay, ni tanto, oye. Oye, y tu hermano es medio celoso contigo, ¿verdad? Sí. A veces creo que está demasiado. Pero pues yo no tengo broncas porque a mí no me gustan los rucos. Sí me gustan jóvenes, la verdad. Ya te caché, tan jóvenes como el Chema, ¿no? ¿Qué onda con mi primo? ¿A poco no te gusta? Es un tipazo. Que bueno, el Chema pues tiene su belleza misteriosa, igual que su amigo el Rojo. Papacitos estos. ¿Verdad que sí? Están bien guapos. Como tú, mi amor, como tú. Yo no quiero broncas, patrón. Pero esa es la única manera en la que podemos seguir trabajando juntos. Yo sé que mi jefe no se merece ninguna consideración, pero... pues de hoy en adelante el único responsable de él soy yo. Así es, tu jefe no se merece ninguna consideración, ni que tu jefa lo perdone. A ver, patrón, con todo respeto, las broncas de familia son nuestro. Ahora sí, dígame, ¿quién me lo dejó así? ¿Fue el Morillo? Pues para el caso fui yo. Pues yo lo mandé a hacer. Y así estamos. Acá. ¿Así estamos? Sí. Bueno, pues hasta aquí llegamos.